Buenos días a todos. Debo agradecer en primer lugar a los organizadores de la conferencia por tenerme aquí presente y a la Cooperación de Corea por facilitar mi presencia aquí. Es un placer y es un honor para mí presentar este paper en la sede de LADI, en esta sala tan bonita. Mi nombre es María Vázquez Gallo Müller y soy una candidata, estoy completando mi doctorado en el World Trade Institute en la Universidad de Berna, en Suiza, donde investigo temas de comercio digital y más precisamente temas de acceso a datos digitales. Y esta presentación tiene que ver un poco con ello, pero está más enfocada en temas de la normativa de datos y los flujos transfronterizos de datos, del que el señor Alejandro de la Peña ha hablado hace muy poco. Bueno, el título es «Cómo lograr interoperabilidad conceptualizando la relación hacia América Latina para la economía de datos». Okay. La agenda que me gustaría proponer para poder explicarles mi tema es, tal vez no sea necesario hablar del antecedente, que es el panorama cambiante del comercio internacional, para luego hablar sobre la fragmentación en la gobernanza de datos y proponer algunas soluciones que puedan generar interoperabilidad. Voy a hablar muy brevemente de temas que están más relativos a la inteligencia artificial y que van más allá de los flujos transfronterizos de datos. Y finalmente voy a proponer algunas conclusiones. Bueno, creo que se ha hablado del panorama cambiante del comercio internacional y es evidente que la forma en que comercializamos ha cambiado. Ahora comercializamos más en línea debido a la alta adopción del Internet y la conectividad. Quien comercializa también ha cambiado y eso también tiene que ver con lo que señaló el señor François Borit sobre el rol de las pequeñas y las medianas empresas e incluso las personas individuales que pueden comercializar debido a que existen plataformas y la infraestructura que permite que esto se desarrolle. Pero sin embargo, lo que se comercializa, lo que en realidad cambia el paradigma del comercio internacional, que son los datos, y los datos son transmisiones electrónicas que cruzan las fronteras y que se deben en gran medida a la digitalización y a la identificación, esto de acuerdo a un informe de la OMC del 2018. El problema de acceso a datos es muy interesante de estudiar, también con referencia al tema de inteligencia artificial, porque el acceso a datos facilita lo que es dos tecnologías que en realidad hacen que sea posible desarrollar inteligencia artificial, que son Machine Learning y Deep Learning, porque estos datos se consideran como recursos, como infraestructura, se les llama el Training Data, y también existen aspectos de política pública asociados a tener mayor acceso a datos, que son aspectos de innovación, especialmente innovación aguas abajo. Mientras más actores tengan acceso a estos datos, entonces van a haber más productos y más servicios. Pero el problema del que vengo a hablar hoy es el problema de la fragmentación en la gobernanza de datos, y este problema lo he dividido para conceptualizarlo de una mejor manera con respecto a la normativa para la protección de datos y con respecto a las medidas que restringen los flujos transfronterizos de datos. Sin embargo, estos dos aspectos normalmente son parte de las leyes de protección de datos, pero solo para efectos de la presentación están divididos de esta manera. Cuando hablamos de la normativa de protección de datos, esta normativa regula la colección, el almacenamiento y el procesamiento de datos personales, hablo de datos personales, y existen autores en la literatura académica que explican que las diferencias pueden cambiar o pueden alterar la ventaja comparativa de los países. Por ejemplo, Anupan Chandra en el 2015 señaló que Silicon Valley es lo que es porque en la época en que las industrias en Silicon Valley se estaban desarrollando, existía una normativa muy laxa sobre protección de datos, entre otras. Esto ha cambiado porque en el 2018 California cuenta con una ley de protección de datos. Sin embargo, existen también otro cambio de paradigma que uno puede observar, que son las ventajas probables de contar con estándares más altos de protección de datos. Por ejemplo, en un informe de la PEC del 2018, en la que tuve oportunidad de colaborar, se entrevistó a varias empresas acerca del impacto que las regulaciones sobre protección de datos tenían en ellas, y estas empresas señalaron que en realidad estas normativas les generaban cierta licencia social para operar, porque los consumidores podían confiar más en estas empresas. De acuerdo a mi perspectiva, la tendencia es que va a haber más leyes y privacidad en el futuro con estándares más altos de protección.
Y en realidad esta no es una tendencia nueva, la tendencia desde 1970 es que vamos a contar con más leyes de privacidad debido al desarrollo tecnológico, pero esas leyes de privacidad han estado bastante influenciadas por la normativa europea. De hecho, las primeras leyes de privacidad ocurrieron en Alemania. Sin embargo, creo que el tema más relevante es el del flujo transfronterizo de datos, que es altamente importante para el comercio, por ejemplo, para las cadenas mundiales de valor, porque existen industrias como la industria financiera que requiere estar disponible al consumidor las 24 horas del día, y estas industrias requieren en su normalidad migrar datos a través de los servidores, y estos servidores pueden estar localizados en cualquier parte del mundo, y se migran datos por razones tecnológicas, por razones de seguridad. Existen, sin embargo, regulaciones que restringen esta migración de datos a otros servidores, y estas restricciones se pueden clasificar muy a nivel macro entre restricciones estrictas y restricciones condicionales. Las restricciones estrictas regulan el almacenamiento, procesamiento y provisión de transferencia de datos. Esto quiere decir que los datos se deben almacenar en los servidores locales, se deben procesar en estos servidores y no deben migrar las fronteras. Es procesamiento de datos onshore. Existen restricciones condicionales, este es el caso de la Unión Europea, en la que se puede migrar datos si es que existen mecanismos similares de protección que el país que esté exportando estos datos. Como mencioné, estos requisitos se encuentran presentes en las leyes de protección de datos, pero también en las leyes de ciberseguridad, y este es el caso de la República Popular China. Y a menudo este problema plantea posiciones conflictivas. Por ejemplo, existen aquellos que señalan de que restringir el flujo de datos es una barrera ilegítima al comercio, y existe aquellos que señalan que no, en realidad es una barrera legítima porque hay objetivos legítimos de política pública detrás de estas medidas. Se menciona muy frecuentemente el derecho de protección de datos personales o privacidad, y también temas de seguridad nacional. Como pueden observar en este gráfico, estas medidas de restricciones de protección de datos se han incrementado a lo largo de los años, y es posible que la tendencia se siga incrementando. ¿Cómo solucionamos el problema? Y habiendo leído este libro de John Palfrey y Urs Gasser hace muchos años atrás, se me ocurrió que en realidad cuando hablamos de este panorama fragmentado, de las relaciones internacionales y del comercio internacional y de las guerras comerciales, lo que necesitamos es generar interoperabilidad. Interoperabilidad es el arte y la ciencia de trabajar juntos. Eso significa que no tenemos que ser iguales, pero que tenemos que encontrar mecanismos para poder trabajar juntos. Y en el tema de tecnologías de la información es la capacidad de transferir y representar datos útiles y otra información a través de sistemas, aplicaciones y componentes. Y Palfrey y Gasser dividen esta interoperabilidad en 4 capas: la capa institucional, la de la interacción humana, los datos y la tecnología. Creo que los siguientes expositores van a hablar más de la capa de tecnología, y yo voy a hablar más de las instituciones. Cuando hablamos de normativa de protección de datos y de restricciones a los flujos de datos, hablamos normalmente de normas y mecanismos regulatorios que impiden este comercio, el comercio de datos. Estamos hablando del nivel institucional, y esta interoperabilidad, sin embargo, se ha facilitado debido a que existen ciertos estándares mínimos internacionales para la protección de la privacidad. Tenemos las directrices de la OECD y también tenemos el marco de privacidad de la PEC. Con respecto a otros mecanismos que pueden influenciar cierta interoperabilidad, tenemos lo que se denomina el efecto Bruselas, que es el término que Anouk Bradford usó hace mucho tiempo para poder describir el impacto de aquellas normativas europeas en terceros países sin que exista un tratado de por medio. Y este efecto se puede sentir en América Latina y el Asia con respecto a la protección de datos. En América Latina existe un gran parecido con la Directiva de Protección de Datos de la Unión Europea de 1995, que en realidad es el antecedente al Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea del 2000, que entró en vigencia en el 2018, el famoso GDPR. Y existen también países en la región, Argentina, Chile, Colombia y México, por ejemplo, que están revisando sus legislaciones para hacerlas compatibles con el GDPR. Argentina, de hecho, ya cuenta con un acuerdo de adecuación con la Unión Europea, pero sin embargo los estándares se siguen elevando.
En Asia el panorama es similar. Japón y Corea tienen niveles similares de protección de datos a los de la Unión Europea y en realidad Japón el año pasado consiguió un acuerdo de adecuación con la Unión Europea, lo que hace que se establezca un tipo de zona de libre comercio de datos entre esas dos regiones. Y de hecho Singapur, Malasia y Tailandia también están revisando sus legislaciones para que cumplan con el GDPR. Pero, ¿qué ocurre con los flujos de datos transfronterizos? Bueno, existen diferentes mecanismos que pueden ayudar a que se desarrolle interoperabilidad. Existe el establecimiento de estándares de manera unilateral y un ejemplo de nuevamente es el GDPR y el efecto Bruselas, porque en esta normativa se establecen ciertos mecanismos con los que se pueden transferir datos. Existe la negociación internacional a través de acuerdos comerciales, que es un tema que entiendo que CEPAL está trabajando bastante. Sebastián compartió conmigo un paper en el que vi que este tema se ha explorado de manera bastante detallada. Y existen también mecanismos de cooperación regulatoria internacional. Yo creo que existen actualmente cierto momento para poder hablar sobre flujos transfronterizos de datos. El G20 de este año también habló del flujo de datos con confianza. Entiendo que el acuerdo de asociación sobre economía digital que se está discutiendo también contiene una cláusula sobre flujo transfronterizo de datos. Y evidentemente existen negociaciones sobre comercio electrónico en la OMC que también están tratando de resolver este problema. Y los acuerdos comerciales en realidad han tratado este problema hace ya mucho atrás. Por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico reconoce que cada parte podrá tener sus propios requisitos regulatorios sobre la transferencia de información por medios electrónicos, pero que sin embargo nada de lo dispuesto impide que se adopten medidas incompatibles debido a políticas públicas. Esto para mí se queda en un nivel bastante macro, cómo generamos interoperabilidad con este tipo de textos. Yo creo que este problema se ha venido solucionando muy poco a poco. Por ejemplo, otro ejemplo es el Tratado de Libre Comercio que se ha renegociado entre Canadá, México y Estados Unidos, que habla de que se adoptarán marcos legales para la protección de datos, pero sin embargo se tendrán en cuenta ciertos principios internacionales. Y lo importante es que se enuncian cuáles son estos principios internacionales. Es el marco de privacidad de APEC y la recomendación del Consejo de la OECD sobre protección de datos personales. También se habla de que se necesita migrar datos a través de las fronteras y que se promoverán ciertos mecanismos que generen cierta compatibilidad, y se habla de las reglas de privacidad transfronterizas de la APEC. ¿Qué son las reglas de privacidad transfronterizas de la APEC? Eso que se conoce como el CBPR System. Y lo esencial es que es un sistema de certificación voluntaria, es una marca de confianza que fue respaldado por los líderes de la APEC en el 2011 y que implementa el marco de privacidad de la APEC. Nuevamente, este marco de privacidad establece requisitos mínimos que cada país o que cada economía debe contar para poder ser parte o ser parte de este sistema. Aplica a los responsables de datos personales y cubre la recopilación, el procesamiento y la transferencia de datos. En este momento son 8 los países, las economías que son parte de este sistema. Se tiene Estados Unidos, de hecho Estados Unidos fue la primera economía en ser parte de este sistema. Japón, México, Canadá, Corea, Singapur, Australia y Taipei, China. Y entiendo que Filipinas ha mostrado interés por ser parte del CBPR. Existe bastante potencial para poder generar interoperabilidad, porque existen conversaciones con la Unión Europea para poder hacer el CBPR System y los mecanismos que contiene el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea compatibles, por ejemplo, como un mecanismo de certificación. Y con respecto al flujo de datos, lo que se propone es que no deben bloquearse si una economía es parte del CBPR. Y para explicar qué tan complejo puede ser transferir datos a través de las fronteras, estos son los mecanismos de transferencia de protección de datos que se establecen en el Reglamento de Datos de la Unión Europea. Y son muy pocos los países que cuentan con una decisión de adecuación. Argentina nuevamente cuenta con una decisión de adecuación, pero el potencial del CBPR es tratar de hacerlo un mecanismo de certificación dentro de la categoría de garantías adecuadas. El ecosistema de protección de datos en la APEC es bastante interesante de analizar y que puede probablemente dar ideas para
generar otros sistemas a nivel regional. Se tiene el CVPR, que aplica a los responsables de la protección de datos, pero existe otro sistema parecido que se llama el Privacy Recognition for Processors, que aplica a aquellos que procesan los datos personales, y de nuevo estas categorías son diferentes. Por ejemplo, el Reglamento de Protección Europea ahora cubre también a aquellos que procesan datos personales, y existe un mecanismo de cooperación regulatoria en las que las agencias de protección de datos pueden hablar de mejores medidas para hacer que se rindan cuentas dentro de este sistema de mejor manera. Los otros temas de los que me gustaría hablar y que tal vez forma más de lo que se lee en las noticias es el tema de interoperabilidad tecnológica y de la interoperabilidad humana e institucional. Cuando hablamos de interoperabilidad tecnológica, hablamos de hardware y el código. Por ejemplo, es el caso de Huawei y el acceso limitado que se tiene al sistema Android debido a la guerra comercial que estamos viviendo en este momento. El sistema Android, de hecho, es un sistema open source, pero solo cierta parte del sistema es open source. El sistema que Huawei tenía era la parte que se licenciaba de Google. ¿Cómo lograr interoperabilidad con estos? Cuando hablamos de interoperabilidad tecnológica, yo creo que existe cierta importancia de mantener una arquitectura abierta, nuevamente hablando más sobre principios de manejo del Internet, cómo el Internet se ha evolucionado, pero también de mantener una arquitectura abierta con respecto a los sistemas open source. De hecho, los sistemas de inteligencia artificial de los que he hablado, Machine Learning y Deep Learning, utilizan algoritmos que son open source, por ejemplo, no tengo el nombre en la cabeza en ese momento, pero sus algoritmos mayormente son open source, por lo que las barreras para acceder a estos sistemas son muy bajas. Las barreras que existen son las barreras para acceder a los datos. El segundo problema que veo es que se debe mantener cierta neutralidad tecnológica sobre los mecanismos que se adquieren por sistemas de contratación pública. Y esto porque creo que también tiene que ver con la interoperabilidad humana e institucional. Existen, por ejemplo, los sistemas que se llaman Algorithm Decision Making, sistemas automatizados para que se desarrollen ciertas funciones administrativas, por ejemplo, la posición de la policía normalmente puede usar mecanismos de Algorithm Decision Making. Y esos sistemas en realidad están generando bastante controversia porque se puede agravar patrones de discriminación existentes debido a que estos sistemas pueden tener, escuché ayer en las noticias que de hecho el Apple Card tiene ciertos rasgos de discriminación debido al algoritmo y a los datos que ha usado. Y es por ello que se han desarrollado marcos éticos emergentes para el desarrollo de la inteligencia artificial. Este año la Unión Europea publicó un marco ético y también la OECD tiene ciertos principios para el desarrollo de la inteligencia artificial que señalan que estos sistemas deben ser seguros, transparentes, estables y que de hecho deben tener presente que no se debe incrementar los niveles de discriminación. Y eso también habla con respecto a la protección del consumidor. Y creo que es un tema que la región debería empezar a hablar porque en realidad deberíamos empezar la discusión sobre inteligencia artificial en ese momento. Existen aspectos de propiedad intelectual que de hecho son mi especialidad, pero tal vez no tengo tiempo para hablar sobre ellos hoy. Y con respecto a las conclusiones, creo que con respecto a la protección de datos, la normativa europea está influyendo considerablemente a generar niveles de interoperabilidad. Y no quiero calificar si esto es bueno o es malo, en realidad simplemente está ocurriendo, lo que va a generar menos fricción en el futuro. Con respecto a los flujos de datos transfronterizos, yo creo que existen nuevamente desafíos para lograr interoperabilidad respecto a las restricciones de los flujos de datos de los que se ha hablado previamente. Y por esta razón, mecanismos como el CVPR yo creo que van a incrementar la necesidad de contar con mecanismos tipo de certificación para reducir esta complejidad, porque en realidad es muy complejo el sistema de protección de datos. Pero más allá de ello, yo creo que es importante construir puentes para hablar sobre temas de neutralidad tecnológica, estándares éticos para la inteligencia artificial en la región, propiedad intelectual y tal vez muchos otros. Yo creo que esto es solo el comienzo de la discusión y agradezco nuevamente que me tengan aquí presente. Muchas gracias y encantada de responder sus preguntas.